Mis suegros y mis padres me cortaron cuando mi esposo me engañó con la hermana mejor, pero ahora me llaman cuando mi hermana se va con otro hombre para que yo regrese con mi ex. Nunca pensé que compartiría esta historia, pero los acontecimientos recientes me han llevado al límite, y necesito perspectiva de esta comunidad. Mi ex esposo, a quien llamaré Jack, de 34 años, y yo estuvimos casados durante 8 años antes de que todo se viniera abajo. Nos conocimos en la universidad, salimos 3 años y teníamos lo que yo pensaba que era un matrimonio sólido y feliz. Jack era encantador, confiable y atractivo, el tipo de hombre que la gente miraba y pensaba, «Wow, qué suerte tiene ella». Compartíamos metas comunes, él siempre apoyó mi carrera y todo parecía estar bien. Desde pequeña, siempre fui la responsable de la familia. Mis padres me elogiaban por ser la hija madura y confiable que sería una buena esposa algún día. Por otro lado, mi hermana menor, Lucy, era la niña de oro. Era hermosa, alegre y el alma de la fiesta. Mis padres la adoraban, y parecía que todos los que la conocían quedaban encantados con ella. Pero nunca pensé mucho en eso porque era mi hermana, y yo la quería. Claro, mis padres siempre parecían centrarse en ella, pero lo atribuía a la dinámica familiar típica. Pensaba que eso de ser la hija perfecta era solo la forma en que la veían. Mirando hacia atrás, tal vez debería haber visto las señales de advertencia. Lucy estaba mucho en nuestra casa porque nuestras familias eran cercanas, y ella y Jack se llevaban bien. Demasiado bien, como resultó. Un día llegué temprano a casa del trabajo porque no me sentía bien. La casa estaba en silencio, y noté una de las bolsas de Lucy en la sala. Al principio pensé que simplemente había venido de visita. Pero al caminar por el pasillo, escuché sus voces en nuestra habitación. Estaba pensando lo peor, pero me dije a mí misma que debía calmarme, que no debía sacar conclusiones precipitadas. Cuando abrí la puerta y los vi, supe que había tenido razón en preocuparme. Nunca olvidaré la sorpresa en sus rostros al verme allí parada. Sentí como si estuviera atrapada en una pesadilla. Casi no recuerdo la confrontación. Creo que estaba demasiado conmocionada para procesarlo en tiempo real. Me fui de la casa ese día con lo que pude agarrar y no miré atrás. Eso debería haber sido lo peor, pero de alguna manera lo que ocurrió después dolió aún más. Cuando recurrí a mis padres, esperando que me apoyaran en los peores momentos de mi vida, me encontré con una reacción nula. En lugar de consuelo, me dieron un discurso condescendiente sobre cómo los matrimonios son complicados y cómo tal vez yo tenía la culpa de haber alejado a Jack. Incluso sugirieron que Lucy le estaba haciendo un favor al mostrarle el verdadero amor. Mi propia familia actuó como si yo fuera la que había fallado, como si de alguna manera hubiera llevado a Jack a los brazos de mi hermana. En los días siguientes, las cosas solo empeoraron. Los padres de Jack, con quienes me había acercado mucho durante los años, tomaron su lado sin cuestionarlo. Estaban completamente encantados con Lucy, tratándola como la adición perfecta a la familia. Intenté acercarme algunas veces más, pero eventualmente entendí el mensaje con claridad. Estaba completamente sola. Ambas familias se pusieron firmemente del lado de Jack y Lucy. El proceso de divorcio fue rápido y brutalmente frío. No podía soportar quedarme con nada que me recordara a Jack o a la vida que compartimos, así que lo dejé casi todo. Me mudé a un pequeño apartamento, tratando de descubrir cómo reconstruir mi vida sin apoyo. Perdí a casi todos en mi círculo social porque, gracias a la influencia y conexiones de mi familia, Jack y Lucy lograron pintarme como la amargada y desequilibrada, mientras que Lucy era la que salvó a Jack de mí. De alguna manera, salí adelante. Me volqué al trabajo y poco a poco empecé a conocer gente nueva, personas que no sabían del desastre en que se había convertido mi vida. Encontré nuevos amigos, un par de vecinos amables, y con el tiempo, comencé a tener una nueva vida. Siempre pensé que necesitaba a mi familia para sentirme completa, pero aprendí por la fuerza que podía estar bien por mi cuenta. Justo cuando comenzaba a encontrar paz, las cosas tomaron un giro inesperado. De la nada, mi teléfono comenzó a explotar con llamadas y mensajes, de mis padres y de la familia de Jack. Al principio los ignoré, pensando que era algún tipo de broma cruel o tal vez alguien sintiéndose culpable y queriendo verificar cómo estaba. Pero las llamadas continuaron, así que finalmente escuché uno de los mensajes de voz. Lo que escuché era algo que no esperaba. Lucy había dejado a Jack. Al parecer, había conocido a otro hombre que le llamó la atención y se fue sin siquiera despedirse de Jack. Ahora, con Jack destrozado, ambas familias estaban desesperadas por arreglar las cosas. ¿Y quién creían que debería ocupar el lugar que Lucy dejó? Yo. Por supuesto. Yo era la esposa legítima, decían. Realmente pensaban que debía volver con Jack y tomar mi lugar, como si fuera algún tipo de plan de respaldo de emergencia. Los mensajes estaban llenos de manipulación emocional disfrazada de preocupación. Al principio me rogaban que volviera y los perdonara, pero luego los mensajes comenzaron a sonar totalmente delirantes. Seguían diciendo que era mi deber como mujer darle a Jack una segunda oportunidad,
que perdonarlo demostraría lo fuerte que era. Mi madre incluso dijo que era una oportunidad para probar mi valor como hija, como si no hubiera pasado años esforzándome al máximo por esta familia que me desechó. La familia de Jack también se unió, diciendo que él estaba perdido sin mí y que debía regresar para mantener unida a la familia. Perdí todo con la traición, y ahora esperaban que volviera al mismo infierno, fingiendo que nada había pasado. No me veían como una persona con sentimientos o con una vida propia, me veían como una sirvienta, esclava o robot. No les debo mi perdón, mi tiempo ni mi vida. Todo lo que les importa es que el pobre de Jack no se sienta mal, y arreglar los problemas que causó Lucy. ¿Y lo peor? Actuaron como si debería estar agradecida por la oportunidad de volver. Por un tiempo, debatí si debía confrontarlos. Quería gritarles en sus caras unas cuantas verdades, humillarlos como lo hicieron conmigo. Pero otra parte de mí sabía que no iba a cambiar demasiado. Nunca me vieron como una persona, solo como algo que podía cumplir un rol que necesitaban. Confrontarlos no cambiaría nada. Lo retorcerían, de alguna manera lo harían sobre ellos o me dirían que estaba siendo dramática. Así que he estado ignorando las llamadas, tratando de encontrar algo de paz en la vida que he construido para mí misma. Pero han estado molestándome todo este tiempo. Cada pocos días, recibo otro mensaje de voz, otro mensaje de texto. Ya he bloqueado esos números, pero aún consiguen la manera de contactarse. He considerado cambiar mi número de teléfono, pero tengo una vida atada a ese número. Personas del trabajo, amigos, cuentas bancarias, cambiarlo me llevaría mucho tiempo y esfuerzo. No creo que confrontarlos haga que paren, a ellos les importan solo ellos mismos y la familia, no les importa nadie más. Así que me gustaría saber qué han hecho otras personas en mi caso. Actualización 1. Quería hacer una actualización contando que todo ha mejorado, pero lamentablemente no es ese tipo de actualizaciones. Desde que publiqué mi historia, mi bandeja de entrada se ha llenado de más mensajes y llamadas de mi familia y de la familia de Jack, y ha sido una pesadilla tratar de lidiar con todo esto. Mi teléfono no para de sonar con notificaciones todo el día, al punto de que estoy empezando a temer incluso mirarlo. He intentado bloquear números, pero de alguna manera siempre encuentran formas de contactarme, ya sea a través de nuevos números o correos electrónicos. Lo que realmente me tomó por sorpresa fue una llamada de Jack. No era su número, así que no sabía que era él en un primer momento. Pero en el momento en que escuché su voz, mi estómago se hundió. Era Jack, y de inmediato comenzó con lo que sonaba como un discurso planeado, como si lo estuviera leyendo. Comenzó diciendo que estaba profundamente arrepentido y que se daba cuenta de que había cometido errores terribles. Hablaba como si simplemente hubiera olvidado comprar leche camino a casa, no como si hubiera destruido nuestro matrimonio al acostarse con mi propia hermana. Siguió diciendo que nos lo debíamos el uno al otro, que debíamos trabajar en esto y que teníamos años de historia juntos que no debían desecharse. Dijo que ambos nos debíamos esta oportunidad de reconciliarnos, de recoger los pedazos y ver si podíamos encontrar un camino de regreso el uno al otro. Casi me reía a carcajadas por lo ridículo de todo. Era como si pensara que unas pocas disculpas podrían borrar todo. Era como si quisiera que yo fuera la suplente de mi hermana cuando lo dejaron. Continuó hablando de cuánto extrañaba la estabilidad que teníamos y de cómo se daba cuenta de que ahora que Lucy se había ido, realmente siempre estuvo enamorado de mí. Todo el tiempo usaba palabras como nosotros y nuestra vida y nuestra historia, como si tuviera algún derecho de hablar sobre nosotros. Cuando finalmente lo interrumpí y le pregunté, ¿por qué ahora? ¿Por qué te importa ahora que ella se fue? Me dio alguna excusa patética sobre darse cuenta de lo que había perdido y cómo pensaba que yo sería lo suficientemente fuerte como para superarlo y aceptarlo de vuelta. Lo suficientemente fuerte. Como si la fortaleza tuviera algo que ver con soportar su traición. Después de colgarle, los mensajes de mis padres comenzaron a llegar aún más insistentemente. De hecho, tuvieron el descaro de decir que ahora que Jack estaba rogando perdón, era una prueba de que estaba arrepentido, y que debía ver esto como algún tipo de victoria porque él se había rebajado al exponerse vulnerablemente a mí. Mi mamá incluso dijo, ¿no es suficiente que esté pidiendo una segunda oportunidad? Hablaban como si el patético intento de reconciliación de Jack fuera algo por lo que debería sentirme agradecida, algo que debería hacerme sentir validada o digna. De pura frustración, terminé llamando a Lucy. No tenía idea de lo que iba a decirle, solo necesitaba desahogarme. No contestó, así que le dejé un mensaje de voz diciéndole que todo este desastre era culpa suya y que debería ser ella quien lo enfrentara. Le recordé que había destruido mi matrimonio y mi vida, y que era su responsabilidad explicarles a nuestros padres y asumir las consecuencias. Estaba tan furiosa que también le envié un correo electrónico para asegurarme de que no pudiera ignorarme. Lo detallé todo, punto por punto. Estaba tan enojada y herida que no me contuve. Por supuesto, Lucy nunca respondió, típico. Ella causó este caos, destrozó 2 familias y se fue sin mirar atrás. Y ahora estaba con algún hombre nuevo,
probablemente sin siquiera pensar en la destrucción que dejó a su paso. Una llamada particularmente horrible vino de mi tía, quien siempre había sido una de las pocas personas en mi familia en las que confiaba. Estaba prácticamente rogándome que entrara en razón y me dijo que las personas cometen errores y que el verdadero perdón significa darles otra oportunidad. En este momento, estoy agotada, mental y emocionalmente. Siento que están tratando de borrar todo lo que he logrado, cada pedazo de paz que luché por encontrar. Sé que no debería dejar que me afecten, pero es difícil. Mi próximo paso es reunirme con un abogado para ver qué opciones tengo, aunque siendo tantas personas que envían mensajes y llamadas, no sé si podré hacer algo contra todos ellos. Quizás no estoy pensando claramente ahora que estoy metida en todo este lío, pero es lo único que mi cabeza puede pensar ahora. Actualización 2. Han pasado unas semanas desde la última vez que intenté procesar todo esto, y sinceramente, nada se ha calmado. Si acaso, parece que alguien pisó el acelerador del drama, y yo solo intento aguantar. Las llamadas, mensajes de texto y correos electrónicos de mi familia y la de Jack se volvieron tan insoportables. Me cansé de bloquear cuentas y correos. Al menos lo más interesante fue hablar con un abogado, que me dijo que podíamos comenzar con una orden de cese y desista contra los principales. Quizás el resto de la familia ve eso y dejen de hacerlo también. Incluso podríamos solo hacerlo contra Jack y mis padres, para enviar una señal. Al menos hablar con el abogado me ha dado un poco de tranquilidad, ya que con tanto estrés y ansiedad estaba durmiendo mal, lo que aumentaba más los problemas. Pero según mi abogado, eso es bueno, ya que puede servir para presentar la orden, incluso demandar por daños. Por unos días, sentí que había ganado una pequeña batalla tras bloquear la última oleada de números y correos. Pero, por supuesto, esa paz no duró mucho. Nada en esta situación parece dejarme respirar por mucho tiempo. Unos días después de haberlos bloqueado, llegué a casa del trabajo, cansada y solo queriendo descansar, y ahí estaba ella, mi madre. Nunca le dije dónde me había mudado después del divorcio. Por un segundo, pensé en fingir que no la había visto y darme la vuelta, pero sabía que eso solo retrasaría lo inevitable. Si no la enfrentaba ahora, seguiría regresando hasta que lo hiciera. Todo el encuentro fue tan típico de mi madre, como una clase magistral en manipulación emocional. Comenzó hablando de cómo la familia se estaba desmoronando, cómo Jack estaba miserable y cómo la ausencia de Lucy era una herida que nadie sabía cómo manejar. Seguía diciendo que la familia es todo, como si eso significara que tenía alguna obligación de arreglar todo solo porque estábamos relacionados. Continuó diciendo que era mi deber dejar el pasado atrás porque eso es lo que hacen las familias. Incluso mencionó que la Navidad se acercaba y que sería la oportunidad perfecta para reunirnos y arreglar las cosas. Que quede claro, esta era la misma mujer que se quedó al margen mientras mi esposo y mi hermana destruían mi vida, y ahora me estaba pidiendo a mí que fuera quien arreglara todo. Sentía que mi cabeza iba a explotar. Era tan frustrante, pero también agotador. Me quedé allí, tratando de mantener la compostura mientras seguía hablando de perdón y avanzar. Y eso ni siquiera fue lo peor. Poco después de esa emboscada, recibí un correo electrónico de Jack. Su mensaje era corto, pero calculado. Decía que entendía por qué estaba molesta y esperaba que pudiéramos tener una conversación para aclarar las cosas. Oh, y para hacerlo peor, adjuntó una foto de nosotros el día de nuestra boda. Esa foto solía hacerme sonreír, pero ahora me revuelve el estómago. Bloqueé el correo sin pensarlo 2 veces. Pero aún hay más, justo cuando pensaba que lo había visto todo, Lucy se puso en contacto. Su correo llegó de la nada con el asunto: lo siento. Por un momento pensé, tal vez finalmente va a asumir lo que hizo, pero no. Su supuesto arrepentimiento no era más que un montón de excusas. Escribió sobre cómo nunca tuvo la intención de lastimarme, como su relación con Jack simplemente pasó porque estaban enamorados, como si eso de alguna manera lo hiciera aceptable. Y por si eso no fuera suficiente, tuvo la audacia de decir que esperaba que Jack y yo pudiéramos volver a estar juntos. Dijo que estaba apoyándonos para que encontráramos la felicidad de nuevo, como si su bendición significara algo para mí ahora. ¿Cómo se responde a algo así? Spoiler, no lo haces. Bloqueé su correo, al igual que hice con el de Jack. No tenía sentido interactuar con alguien tan completamente ajeno al daño que había causado. Estas últimas semanas han sido algunas de las más difíciles de mi vida. La terapia ha ayudado, pero a veces el progreso se siente dolorosamente lento. Es difícil ver la luz al final del túnel cuando todo a tu alrededor parece estar tirándote hacia atrás. Pero estoy intentando. Con las fiestas acercándose, sé que las cosas van a ser complicadas. Al menos los correos se suman a la evidencia de acoso. Y la visita de mi madre, que ha sido presenciada por un testigo también. Así que aunque hayan afectado mi paz, voy a utilizar eso en su contra. Actualización 3. Quiero tomarme un momento para agradecerles por sus palabras amables, consejos y apoyo.
Leer las historias de personas que han pasado por situaciones similares me hace sentir menos sola. No pensé que las cosas pudieran empeorar, pero he aprendido que la vida es bastante buena para sorprenderte, y no siempre de manera positiva. La primera gran señal de alarma fue una carta que recibí por correo de los padres de Jack hace aproximadamente una semana. La carta no era más que acusaciones. Se la pasaban hablando de lo egoísta e inmadura que era por no perdonar a Jack y por no reunir a la familia. Supongo que hasta ahora no han captado las indirectas de que no me importa esa familia. Pero lo peor fue al final de la carta, cuando me amenazaron con exponerme ante nuestros amigos en común. Dijeron que si no hacía lo correcto y hablaba con Jack, arruinarían mi reputación y me pintarían como la villana. ¿En serio? ¿Qué iban a exponer exactamente? ¿Qué establecí límites? ¿Qué me niego a perdonar a un hombre que me engañó con mi hermana? Luego Jack decidió llevar las cosas a otro nivel. Estaba en el trabajo un día, ocupándome de lo mío, cuando uno de mis compañeros me dijo que alguien estaba esperándome en el vestíbulo. Al principio, pensé que era una entrega o tal vez un amigo que pasó inesperadamente, pero no. Cuando salí, ahí estaba Jack, de pie como si fuera el protagonista de una comedia romántica, sosteniendo un ramo de flores. Era lo último que necesitaba. Y no solo fue incómodo para mí, fue vergonzoso. Mis compañeros de trabajo estaban mirando, y podía sentir sus ojos sobre mí, haciendo que esta escena ridícula fuera aún peor. Por supuesto, a Jack no pareció importarle. Siguió hablando sobre lo arrepentido que estaba y cuánto me extrañaba, como si lo único que importara fueran sus sentimientos. Dijo que estábamos destinados a estar juntos. Parecía que estaba reescribiendo la historia a su favor, interpretando el papel del héroe desconsolado cuando, en realidad, él fue quien causó todo esto. Estaba tan enojada, pero tuve que mantener la calma. Le dije que necesitaba irse de inmediato, que ese no era el lugar para su disculpa. Me ignoró, así que regresé a mi oficina, temblando de frustración. Cerré la puerta con llave, tratando de recuperar la compostura. Llamé a seguridad para que lo sacaran. No quería escalar la situación, pero en ese punto, estaba claro que no tenía otra opción. Tenía que protegerme una vez más. Esa misma noche, hablé con mi abogado para solicitar también una orden de restricción contra Jack. No podía simplemente quedarme sentada y dejar que siguiera apareciendo. Y mi familia. Tampoco han parado. Aunque corté contacto con ellos, han encontrado nuevas formas de intentar comunicarse conmigo. Una de mis primas, alguien con quien no hablaba desde hace años, me envió un mensaje largo sobre el perdón y cómo todos me extrañaban. Quizás ella pueda perdonar a su esposo infiel, pero yo no. En mi familia parece haber este tipo de patrones donde las infidelidades de los hombres no son gran cosa, y por eso les molesta que yo no dé el brazo a torcer. Pero también estaba mi mamá. Hace unos días, me dejó un mensaje de voz diciendo que yo estaba destrozando a la familia al negarme a perdonar a Jack y a Lucy, que en esta familia no nos comportamos así. Lo único bueno de toda esta actualización es que la orden de cese y desista contra mis padres y Jack ya entró en vigor. Así que espero que eso pueda calmar las cosas por un tiempo. También falta que me den la orden de restricción contra Jack. Aunque no dudo pedir una contra otras personas, si todo esto no hace que se detengan y me dejen en paz de una vez por todas. Podría presentar órdenes de restricción contra todos ellos, pero un abogado cobra por hora, y no es como si me sobrara el dinero para hacer un sinfín de ellas. Para el que no lo sepa, si no estoy en una situación de riesgo, es necesario un abogado para presentar el caso. A diferencia de cuando hay un riesgo, que solo tengo que ir y presentar una por mí misma. Pero mi abogado es optimista, me ha dicho que esto debería disuadir a todos de seguir acosándome. Elijo creerle por mi paz mental, ya que ciertamente necesito que se dejen de enviarme mensajes o llamadas, así como presentarse en lugares a los que no han sido invitados. También me ha tranquilizado el hecho de que si las cosas siguen escalando, aún hay otras opciones que podemos tomar. Pero espero que no lleguemos a eso, porque si podemos usar esas opciones es porque las cosas han escalado. Actualización 4. Después de tantas actualizaciones donde las cosas no paraban de escalar, las cosas se han tranquilizado un poco para mí. Ahora bien, la razón por la que todo se ha calmado quizás se deba a mis denuncias, incluida la orden de restricción contra mi exesposo, que ha sido concedida. O tal vez tenga que ver con que mi hermana ha regresado con Jack. Me inclino más por la segunda opción, no creo que una simple orden judicial pueda detener a los narcisistas de mi familia. Pero aquí está lo interesante, en nuestra familia hay experiencias de mujeres perdonando las infidelidades de sus parejas, pero, a menos que yo no lo sepa, no ocurrió lo mismo al revés. También es cierto que Jack no es familia, aunque su familia sí es amiga de la mía, o la que era mi familia, mejor dicho. Aún así, todo esto no estuvo libre de drama, aunque yo no estuve involucrada en él. Solo he recibido un correo electrónico de Jack diciendo que sus padres, al igual que los míos, lo están obligando a volver con Lucy. Según él, solo me quiere a mí y no quiere regresar con una infiel.
La ironía debe haber salido del edificio para Jack, porque no se ha dado cuenta de que eso es justamente lo que yo pensaba de él. Estuve demasiado tentada a responderle, pero no quería que usara eso como excusa para decir que yo quería tener comunicación con él y que un juez le permitiera levantar la orden de restricción. Me limité a bloquearlo de nuevo y a enviar todo a mi abogado. No espero demasiado de esto, porque no es como si hubiera aparecido de nuevo en mi trabajo, pero de eso se encargará mi abogado. También recibí un mensaje de mi madre, en el que me dice que he perdido la oportunidad de estar con un buen hombre, y que ahora seré miserable porque mi hermana lo ha vuelto a tener. No sé ni por dónde empezar con todo eso. Por un lado, no entiendo cómo Jack ha regresado con Lucy si no quería estar con ella. Quizá realmente no quería estar conmigo, o simplemente ha cedido ante la presión de la familia. Y en segundo lugar, no creo que Jack sea un buen hombre, como mi madre dice, así que su intento de restregármelo en la cara no ha funcionado. De cualquier forma, he enviado todo a mi abogado y también he bloqueado ese nuevo correo. Estaba tentada a responder, pero no quiero volver a traer el drama a mí. Si lo hubiera hecho, le hubiera dicho que ella podría habérselo quedado y dejado a papá. Actualización 5. Supongo que mi historia ya había terminado, ya que pasó mucho tiempo desde que hice la actualización donde Lucy y Jack habían vuelto juntos. Incluso se casaron en todo este tiempo, lo cual no mencioné porque supuse que no era importante. Todos seguimos con nuestras vidas, y eso era todo. Antes de que me olvide, quiero aclarar algo: los contactos de Jack y mi madre hicieron que pagaran $500 y $300, respectivamente, en multas. Lo menciono porque sé que muchas personas lo han preguntado. Lo vi en mis notificaciones cuando volví a abrir mi cuenta después de mucho tiempo. Esta no es mi cuenta principal, ya que siempre quise mantenerme anónima, así que no había leído nada de eso en todo este tiempo. Perdón por no responder antes, cerré la cuenta unas semanas después de mi última actualización y no volví a revisarla. Ahora que saben que Lucy y Jack están casados, puedo pasar a lo importante de esta actualización: se están divorciando. Han estado casados quizás unos 5 meses. No sé exactamente la fecha de la boda, ya que me enteré un tiempo después, pero estimo que estuvieron casados ese tiempo. Tampoco sé exactamente cuándo se divorciaron. Aunque eso no es lo relevante. Lo importante es que ahora ambas familias están peleando. Mis padres están del lado de Lucy, al igual que el resto de la que era mi familia, mientras que del otro lado están Jack y su familia. Las verdaderas razones del divorcio no las sé, aunque seguramente no faltan motivos para que se separen. Lo único que puedo decir es que ambas familias han estado presionando para que no se divorcien, y cuando eso no funcionó, comenzaron a pelear por ver quién se queda con la mayor parte de la victoria en el divorcio. La amistad entre las familias se ha terminado, y han estado diciendo muchas cosas, acusándose mutuamente. Es una situación similar a la que yo tuve que vivir. Pero, a diferencia de mí, al menos ellos se tienen entre ellos. Así que eso es todo. Si las personas quieren saber qué pasará después del divorcio, quizá haga una nueva actualización. Edición: aunque no han preguntado demasiadas personas, voy a contar algo más aquí. Lucy y Jack han terminado con el divorcio, y aunque no sé qué ha pasado con la división de bienes, lo único que sé es que ninguna de las familias se habla ahora. Es lo que debería haber sucedido con mi divorcio, pero cada día me queda más claro que yo nunca fui parte de esa familia, de ningún modo.